Una residencia de lujo completamente calcinada, dos vehículos reducidos a cenizas y una estela de humo visible a kilómetros de distancia. Esto es lo que quedó tras el ataque registrado en una de las zonas más exclusivas de Culiacán. La madrugada de este martes 9 de diciembre, sujetos armados llegaron hasta la calle Mariano Romero, casi esquina con avenida Emilio Flores, en la colonia Chapultepec. Su objetivo era claro: una residencia de 2 plantas ubicada a tan solo una cuadra del Jardín Botánico. El reporte llegó a las 6:15 de la mañana. Para ese momento, las llamas ya habían consumido gran parte de la estructura. Elementos de bomberos se trasladaron de inmediato al lugar y trabajaron durante varios minutos hasta lograr sofocar el incendio. Lo que encontraron al controlar el fuego era devastador. La fachada de la residencia presentaba cristales reventados por la intensidad del calor. El costado derecho de la propiedad mostraba severos daños estructurales. Y en el interior de la cochera, 2 vehículos habían quedado completamente destruidos. Pero hay un detalle que no ha pasado desapercibido para quienes conocen la dinámica del conflicto que atraviesa Sinaloa. De acuerdo con diversas fuentes locales, este inmueble estaría vinculado a Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Balú, un operador señalado como cercano a la estructura de los Chapitos, y es precisamente aquí donde esta historia cobra una dimensión mucho más profunda. Para entender lo que está sucediendo en Culiacán, hay que remontarse varios meses atrás. Desde septiembre de este año, la capital sinaloense vive una escalada de violencia sin precedentes. El conflicto entre las facciones del cártel de Sinaloa ha transformado la vida cotidiana de los habitantes. Por un lado, la gente de los Chapitos. Por otro, los operadores leales a la facción de los Mayos. Entre ambos grupos existe una disputa territorial que se ha manifestado de múltiples formas: enfrentamientos directos, bloqueos carreteros, ataques a negocios y de manera muy particular el vandalismo sistemático contra propiedades. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha documentado esta ola de destrucción. Claudia Zulema Sánchez Condo, fiscal del Estado, reveló cifras alarmantes durante una conferencia reciente. Desde enero hasta el domingo 7 de diciembre de este año, se tienen contabilizados un total de 157 inmuebles vandalizados en todo el estado. 157 propiedades atacadas, casas, habitación, establecimientos comerciales, residencias de lujo, todas bajo investigación por el delito de daños dolosos. La fiscal detalló que estas cifras incluyen propiedades que han sufrido ataques con armas de fuego, explosivos o cualquier tipo de daño intencional. Sus palabras fueron claras: a nivel estatal, hasta el día domingo tenemos inmuebles registrados por daños dolosos. Son 157 inmuebles, hablando de disparos, hablando de explosivos, todo lo que refiere a un daño doloso ante un inmueble. Sin embargo, cuando se le cuestionó sobre si estos ataques están relacionados entre sí, Sánchez Condo fue cautelosa. Señaló que se está trabajando en las investigaciones de todos los domicilios vandalizados, pero hasta el momento no existe ningún indicio oficial que confirme una conexión directa. Quienes siguen de cerca el conflicto en Sinaloa tienen una lectura diferente. El patrón de los ataques, la ubicación de las propiedades y los perfiles de los presuntos propietarios sugieren algo que las autoridades no pueden confirmar públicamente: una estrategia deliberada de guerra patrimonial entre facciones. El caso de la colonia Chapultepec no es aislado. En los últimos meses, diversos sectores de Culiacán han sido escenario de ataques similares. El sector Colinas de San Miguel ha sido particularmente golpeado. De acuerdo con reportes locales, al menos 6 residencias han sido reventadas, balaceadas o incendiadas en esta zona. 6 propiedades destruidas en un mismo sector. En la colonia Las Quintas la situación es igualmente grave. En un radio de aproximadamente 250 metros, en las inmediaciones de la calle Ciudad de Puebla, 3 residencias han sido vandalizadas. 3 propiedades concentradas en un área reducida, lo que sugiere objetivos específicos más que ataques aleatorios. Al norte de la ciudad, el fraccionamiento Portalegre presenta un caso llamativo. Sobre la calle de los Poetas, 3 viviendas han sido incendiadas, todas en la misma calle, todas aparentemente seleccionadas con un criterio que va más allá de la casualidad. Y hace apenas un par de semanas, el sector Santa Fe vivió uno de los episodios más impactantes de esta ola de vandalismo. En una sola jornada, 13 residencias fueron atacadas, 13 propiedades en un mismo operativo de destrucción que dejó a los habitantes de la zona en estado de pánico.
Testigos de la zona reportaron que los ataques ocurrieron de manera coordinada. Habitantes señalaron que grupos armados llegaron en varios vehículos y procedieron a dañar las propiedades de forma sistemática. Algunos inmuebles fueron balanceados, otros sufrieron daños con explosivos. La destrucción fue masiva. Lo ocurrido este martes en la colonia Chapultepec tiene características particulares que lo distinguen de otros ataques. Primero, la ubicación. La colonia Chapultepec es considerada una de las zonas más exclusivas y tranquilas de Culiacán. Ubicada cerca del Jardín Botánico, este sector residencial no había registrado este tipo de incidentes en los últimos meses. De acuerdo con reporteros locales que cubrieron el evento, honestamente no se recuerda que en esta zona haya habido actos de vandalismo similares recientemente. Segundo, el método. Este no fue un ataque con armas de fuego ni con explosivos. Fue un incendio provocado de manera intencional. Los responsables llegaron hasta el inmueble, forzaron el portón de entrada y procedieron a calcinar la propiedad completa. Las evidencias físicas son claras. En el portón de la residencia quedaron huellas visibles del forzamiento. Incluso se pueden observar marcas de pies, de botas, como si los responsables hubieran pateado la entrada antes de proceder con el incendio. Un periodista local que llegó al lugar documentó estos detalles en video. Tercero, la magnitud de los daños. No solo la residencia de 2 plantas quedó destruida. Los 2 vehículos que se encontraban en la cochera también fueron consumidos por las llamas. El calor fue tan intenso que reventó los cristales de la fachada. Los daños materiales se calculan en varios miles de pesos, aunque la cifra exacta no ha sido determinada. Y cuarto, el posible vínculo con el conflicto mayor. De acuerdo con diversas fuentes, esta propiedad estaría relacionada con el Balú, un personaje cuyo nombre ha aparecido en el contexto del enfrentamiento entre facciones. Si esta información se confirma, el ataque no sería un acto de vandalismo común, sino un mensaje directo en medio de la guerra que atraviesa Sinaloa. La respuesta de las autoridades fue inmediata, pero limitada en términos de información. Agentes de la Policía de Investigación llegaron al lugar poco después de que los bomberos controlaran el incendio. Elementos del ejército también se desplegaron para resguardar el área y establecer un perímetro de seguridad mientras se realizaban las labores de inspección. La zona fue asegurada durante varias horas. Los vecinos permanecieron resguardados en sus hogares mientras las autoridades trabajaban en el lugar. Para muchos habitantes de la colonia Chapultepec, esta fue la primera vez que experimentaban una situación de esta naturaleza tan cerca de sus domicilios. Las autoridades encargadas de la investigación comenzaron a recabar las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona. El objetivo es tratar de identificar a los responsables del ataque. Sin embargo, hasta el momento no se han obtenido características precisas de los sujetos que provocaron el incendio. Lo que se sabe es que los responsables llegaron durante la madrugada, aprovechando la oscuridad y la tranquilidad característica de esta zona residencial. Actuaron con rapidez, forzaron el acceso, prendieron fuego a la propiedad y se retiraron antes de que las autoridades pudieran intervenir. Afortunadamente, la residencia se encontraba deshabitada al momento del ataque. No se reportan víctimas ni personas lesionadas. Solo los cuantiosos daños materiales que ahora están siendo documentados por las autoridades. El término guerra patrimonial ha comenzado a circular entre analistas y periodistas que cubren la situación en Sinaloa. Y los números respaldan esta caracterización. 157 inmuebles vandalizados en 11 meses. Es un promedio de más de 14 propiedades atacadas por mes, casi una cada 2 días. Una cifra que refleja una estrategia sistemática más que incidentes aislados. Cuando se analiza la distribución geográfica de estos ataques, emerge un patrón. Las propiedades afectadas no están dispersas aleatoriamente por toda la ciudad. Se concentran en sectores específicos. Colinas de San Miguel, Las Quintas, Porto Alegre, Santa Fe y ahora Chapultepec. Estas son zonas residenciales de nivel medio, alto y alto, sectores donde viven familias con recursos económicos significativos, lugares donde, según el contexto del conflicto, podrían tener propiedades personas vinculadas a una u otra facción del crimen organizado. La lógica detrás de estos ataques, según quienes estudian el fenómeno, es doble. Por un lado, causar un daño económico directo al adversario. Por otro, enviar un mensaje de poder y alcance. Un mensaje que dice, sabemos dónde tienes tus propiedades y podemos llegar hasta ellas.
Es una forma de guerra que no involucra necesariamente enfrentamientos directos ni víctimas mortales, pero que tiene un impacto profundo. Las propiedades destruidas representan inversiones de años, patrimonios familiares, recursos que no pueden recuperarse fácilmente. Hay otro aspecto que merece atención en esta historia: el impacto en los ciudadanos comunes que viven en estas zonas. Los habitantes de la colonia Chapultepec despertaron este martes con una escena que nunca esperaron ver en su vecindario: una residencia calcinada, elementos del ejército en sus calles, una estela de humo visible desde varios kilómetros de distancia. Para muchos de ellos, la violencia que ha golpeado a Culiacán durante meses parecía algo distante, algo que ocurría en otras colonias, en otros sectores, en zonas alejadas de sus hogares. Este martes, esa percepción cambió abruptamente. Testigos de la zona reportaron que el incendio provocó alarma entre los vecinos. Varios salieron de sus casas para observar lo que ocurría, solo para ser recomendados por las autoridades que permanecieran en el interior de sus domicilios mientras se controlaba la situación. La intervención de los bomberos de Culiacán fue, según los reportes, oportuna y efectiva. Su trabajo evitó que el incendio se propagara hacia las propiedades contiguas. Sin su rápida actuación, los daños podrían haber sido mucho mayores y, lo más grave, podrían haberse registrado víctimas entre los vecinos. El contexto más amplio de lo que ocurre en Sinaloa no puede ignorarse. Desde septiembre de este año, cuando se intensificó el conflicto entre facciones, la vida en Culiacán ha cambiado drásticamente. Bloqueos carreteros, enfrentamientos armados en plena ciudad, negocios cerrados por temor, escuelas suspendiendo clases, familias que han optado por abandonar la ciudad temporal o definitivamente. Los ataques a propiedades son una manifestación más de este conflicto, pero tienen una característica particular: afectan directamente el patrimonio de las personas. No son enfrentamientos que ocurren en carreteras alejadas o en brechas de terracería. Son ataques a casas, a hogares, a lugares donde las familias construyeron sus vidas. La fiscal Sánchez Condo ha sido clara en señalar que todas estas propiedades están siendo investigadas por daños dolosos. Sin embargo, las investigaciones avanzan lentamente y los ataques continúan ocurriendo casi a diario. Hasta el corte del domingo 7 de diciembre, la Fiscalía contabilizaba 157 casos, pero el incendio de la colonia Chapultepec ocurrió el martes 9, lo que significa que la cifra real al día de hoy es aún mayor. La pregunta que muchos se hacen es obvia: ¿cuándo terminará esto? La respuesta no es sencilla. El conflicto entre facciones del crimen organizado en Sinaloa tiene raíces profundas. No se trata de una disputa que surgió de la noche a la mañana, sino de tensiones acumuladas durante años que finalmente estallaron. Las autoridades federales y estatales han desplegado operativos en la zona, elementos del ejército patrullan las calles de Culiacán, la Guardia Nacional mantiene presencia permanente, pero los ataques continúan. Lo ocurrido en la colonia Chapultepec es un recordatorio de que ninguna zona de la ciudad está completamente a salvo. Si pueden atacar una residencia a una cuadra del Jardín Botánico en una de las colonias más exclusivas de Culiacán, pueden hacerlo prácticamente en cualquier parte. Para los habitantes de la ciudad, esto genera una sensación de vulnerabilidad constante. No importa dónde vivas, no importa qué tan tranquilo sea tu vecindario, la violencia puede llegar en cualquier momento. El caso de la residencia presuntamente vinculada al Balú añade una capa adicional de complejidad a esta historia. Si efectivamente esta propiedad pertenece o está relacionada con un operador cercano a los Chapitos, el ataque podría interpretarse como un golpe directo de la facción contraria, un mensaje enviado a través de las llamas que consumieron la residencia. Este tipo de ataques no buscan causar víctimas directas, buscan dañar económicamente al adversario, demostrar que tienen información sobre sus propiedades, exhibir que pueden llegar hasta ellas sin ser detenidos. Es una forma de guerra diferente, menos sangrienta en términos inmediatos, pero igualmente destructiva. Y tiene un efecto adicional: genera incertidumbre. Si atacaron esta propiedad, ¿cuántas más podrían seguir? ¿Quién será el siguiente objetivo? Las imágenes que circulan del incendio son impactantes. La residencia de 2 plantas, que alguna vez fue una propiedad de lujo, quedó reducida a escombros calcinados. Las paredes ennegrecidas por el humo, los cristales rotos esparcidos por el suelo,
los vehículos de la cochera convertidos en estructuras metálicas irreconocibles. La estela de humo que se elevó durante el incendio fue visible a kilómetros de distancia. Para quienes viven en sectores alejados de Chapultepec, esta columna de humo fue el primer indicio de que algo grave había ocurrido. Los videos captados por periodistas locales muestran el trabajo de los bomberos sofocando las llamas, muestran también el momento en que elementos del ejército llegaron para resguardar la zona y muestran el estado final de la propiedad, destruida por completo. Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, los ciudadanos de Culiacán siguen con sus vidas en medio de la incertidumbre. Los negocios que pueden abrir, abren. Las escuelas que pueden funcionar, funcionan. Las familias que se han quedado en la ciudad intentan mantener una rutina normal en un contexto que es todo menos normal. Pero cada nuevo incidente, cada nueva propiedad atacada, cada nuevo amanecer con noticias de violencia, erosiona un poco más la esperanza de que la situación mejore pronto. El caso de la residencia en Chapultepec se suma a la larga lista de propiedades destruidas en este año. 157 inmuebles antes del domingo, al menos uno más después del domingo. Y probablemente la cifra seguirá creciendo en los próximos días y semanas. Por ahora lo único claro es que la violencia en Sinaloa no da señales de disminuir. Los ataques a propiedades continúan, los enfrentamientos entre facciones persisten y los ciudadanos comunes quedan atrapados en medio de un conflicto que no eligieron. La residencia calcinada en la colonia Chapultepec es una imagen más de este Sinaloa convulso. Una imagen que se suma a las de Colinas de San Miguel, Las Quintas, Portalegre y Santa Fe, todas parte del mismo fenómeno, todas reflejo de una guerra que se libra también a través de la destrucción de patrimonios. Las autoridades dicen estar investigando, las facciones continúan enviando mensajes a través del fuego y las balas, y los sinaloenses una vez más despiertan preguntándose ¿qué traerá el día siguiente? Esta es la realidad de Culiacán en diciembre de 2025, una ciudad donde una residencia de lujo puede amanecer convertida en cenizas, donde 157 propiedades han sido destruidas en 11 meses, donde el conflicto entre grupos criminales se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Seguiremos atentos a cualquier actualización sobre este caso y sobre la situación general de seguridad en Sinaloa. Por ahora, la residencia presuntamente vinculada al Balú permanece ahí calcinada como testimonio silencioso de una guerra que no parece tener fin próximo.